Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a la lección del día de hoy. Este video es grabado para la clase de gramática avanzada para el semestre de primavera del año 2024 con la maestra Tamra Bessett. Mi nombre es Eliana López Dori y el concepto que vamos a estudiar el día de hoy es el uso del subjuntivo y vamos a también repasar algunos conceptos que son muy importantes para que nosotros podamos comprender la importancia y los usos del subjuntivo en cuanto a las conjugaciones verbales en el idioma del español. Vamos a repasar los objetivos para esta lección. El primero es, vamos a repasar el aspecto y su relación con la conjugación de los verbos a los modos del subjuntivo. Vamos a también repasar, hacer una breve comparación entre el indicativo y el subjuntivo, que a veces crea confusiones. Vamos a repasar rápidamente la importancia de entender y manipular el uso del subjuntivo en el español. Vamos a repasar los modos verbales del subjuntivo con ejemplos y también vamos a explicar el uso del subjuntivo. Les vamos a compartir claves y maneras en las que ustedes pueden elegir el modo correcto si es que hay alguna confusión. Y vamos a repasar algunas frases en narrativa, en piezas literarias de narración, para que ustedes puedan identificar el subjuntivo. El modo subjuntivo y el aspecto, mientras que el tiempo verbal, estudiantes, nos indica cuándo ocurre la acción hablando cronológicamente, ya sea en el presente, pasado o el futuro. El aspecto nos da información que es adicional al tiempo y tiene que ver con la manera en que se desarrolla internamente o se percibe esa acción. No está relacionada con el tiempo cronológicamente hablando. Hay dos aspectos en español, que son el aspecto perfectivo y el aspecto imperfectivo. El aspecto perfectivo nos habla de acciones completas en las cuales podemos identificar un punto final. Pueden expresar probabilidad pasada y un ejemplo sería ella pensó en su gato. El hecho de que ella pensó en su gato ya sucedió y está en el pasado. Cuando hablamos del aspecto imperfectivo, estamos hablando, disculpen, de acciones que no pueden delimitarse claramente, es decir, no tienen ni un comienzo claro ni un final claro, no tienen puntos de principio, de fin identificables. Un ejemplo sería, érase una vez una bella princesa. Está hablando de una situación habitual, no sabemos cuándo empieza, no sabemos cuándo termina. Vamos a ver ejemplos y vamos a hablar de otros conceptos más que tienen que ver con el aspecto. Repasemos perfectividad, son acciones completas con inicio y fin claros. Ejemplo, ayer leí un libro, la acción está completa en el pretérito. Imperfectividad, estamos hablando de acciones continuas o habituales sin final definido, como el ejemplo anterior, ¿no? Sobre érase una vez una princesa, pues es una acción habitual y no sabemos cuándo empieza y cuándo termina. El ejemplo que tenemos es, antes leía todos los días. Estás hablando de algo habitual que hacías todos los días, es un hábito, ¿verdad? Entonces, nos habla del aspecto imperfectivo de los verbos. También quiero recordarles y repasar las características de simultaneidad y anterioridad que están fuertemente relacionadas con el aspecto. Cuando estamos hablando de simultaneidad, compañeros, estamos hablando de acciones que ocurren al mismo tiempo. Ejemplo, pongan atención a los verbos, ¿ok? Estudiaba mientras mi hermano dormía. Verbos estudiaba, dormía, ocurren al mismo tiempo. Entonces son acciones simultáneas en el imperfecto que delinean simultaneidad en referencia al aspecto. La siguiente característica es anterioridad, es cuando sucede una acción antes que la otra, las dos en el pasado.
por ejemplo, ya había salido cuando llamaste. Había salido, ya sucedió en el pasado y sucedió antes de que, de que la otra persona llamara. Las dos acciones ya están completas. Esta acción interior es la que se identifica cuando usamos el modo subjuntivo del pluscuamperfecto. Vamos a hacer un breve repaso sobre el indicativo y el subjuntivo porque aquí es donde tiende a haber cierta confusión. Indicativo, son hechos y realidades, compañeros. Algo que sí sucedió o que sí va a suceder. Hay finalidad en este indicativo y nos expresa acciones reales y concretas. Hay certidumbre, no es incierto, sabemos que va a suceder. Se usa para afirmaciones de certeza o realidad y dos ejemplos serían, ella estudia medicina. El hecho de que estudia medicina no es un deseo, no es una posibilidad, es un hecho. Y llueve afuera, es una realidad, está lloviendo afuera, ¿ok? El subjuntivo, en contraste, nos ayuda a comunicar deseos y posibilidades, expresa acciones posibles, hipotéticas o deseos. Acuérdense, habla de emociones, deseos. Comunica duda o incertidumbre. Se usa en contextos de duda, posibilidad, incertidumbre y ejemplos serían, espero que ella estudie medicina, o sea, estás deseando que ella que estudie medicina, pero ella no está estudiando medicina en este momento. Dudo que llueva mañana. Hay una posibilidad de que llueva, pero tú tienes duda, no ha llovido. ¿Ok? Seguimos con la importancia de entender el uso correcto del subjuntivo para comunicarse, ya sea tanto como para expresarte verbalmente por medio de la escritura y para la comprensión también. El subjuntivo nos ayuda a expresar y entender matices del lenguaje, porque acuérdense que estamos hablando de algo más profundo que es el aspecto, algo más que el tiempo cronológico. Estamos hablando de matices que se dan en la comunicación cuando estamos comunicando el desarrollo interno de la acción. Nos ayuda a alcanzar un pensamiento complejo al entender estos matices o al poder comunicar estos matices. Nos ayuda a alcanzar una profundidad cultural, ya sea por medio de expresión o por medio de comprensión. Nos ayuda a subir nuestro nivel de comunicación verbal infinitamente, ya que la manera en que nos comunicamos se vuelve mucho más compleja y matizada y nos ayuda a analizar obras literarias de una manera mucho más profunda, entendiendo no solo el tiempo físico, el tiempo cronológico, sino el desarrollo interno de las acciones y mensajes y otras emociones, dudas, posibilidades que nos quiera comunicar el autor o que nosotros querramos comunicar como los autores. Ok, seguimos, vamos a repasar el modo subjuntivo. ¿Qué es el modo subjuntivo? Pues el modo subjuntivo es aquel que nos expresa lo hipotético, deseos, emociones y dudas. El uso general, por ejemplo, si vamos a expresar un deseo, quiero que vengas. Dudas, dudo que sea verdad. Incertidumbre, es posible que llueva. Es posible, pero no estamos seguros y no ha llovido. Una situación hipotética sería si tuviera dinero, viajaría. Quiero que pongan atención aquí a cómo el segundo verbo está condicionado por el primero. Entonces, si tuviera dinero, viajaría, pero todo depende, el viajar depende de si tuviera dinero o no, ¿verdad? En contraste con el indicativo, el subjuntivo, otra vez repasamos, es lo que no es real o lo incierto, el indicativo es lo real y lo concreto.
Ok, vamos a repasar los 4 modos del subjuntivo con ejemplos conjugando el verbo hablar y vamos a hablar un poquito del uso general de cada modo, ¿ok? Entonces vamos a empezar con el subjuntivo presente. Al conjugar el verbo hablar en el subjuntivo presente, tenemos hable, hables, hable, hablemos, hables, habléis, hable, ¿no? Entonces, simultáneo o futuro al primer verbo, ¿correcto? Y puede seguir a frases como es importante que, quiero que o no creo que. El subjuntivo presente perfecto, estamos hablando de conjugar al verbo hablar. Sería haya hablado, hayas hablado, haya hablado, hayamos hablado, hayáis hablado y hayan hablado. Y estamos usándolo para hablar de acciones completadas antes del primer verbo. Se pueden reflejar duda, deseo o especulación. El subjuntivo imperfecto, al conjugar el verbo hablar, estamos hablando de estuviera hablando, estuvieras hablando, estuvieran hablando, estuviéramos hablando, y sucede antes del primer verbo, pero no es completada. La acción no termina. ¿Ok? El subjuntivo pasado, entonces tenemos 2 opciones, que sería el imperfecto simple y el pluscuamperfecto. Imperfecto simple sería hablara o hablase, y es para discutir acciones simultáneas o futuras al primer verbo. Y el pluscuamperfecto sería hubiera o hubiese hablado. Es completado antes que el primer verbo. Entonces quiero que pongan atención a esta relación del segundo verbo, cómo el segundo verbo depende de lo que está pasando con el primer verbo. Repaso el subjuntivo presente. Tenemos aquí ejemplos. Para expresar deseo, espero que tengas éxito. Emociones, me alegra que estés aquí. Dudas, no creo que él venga. Situaciones hipotéticas, aunque llueva, saldremos. Para el subjuntivo pretérito perfecto, formación, haber en subjuntivo más el participio pasado. Por ejemplo, comer, al conjugar el verbo comer al subjuntivo pretérito perfecto, quedamos con haya comido, hayas comido, etcétera. Para expresar duda, diríamos, no creo que haya terminado el proyecto. Expresas la duda al no creer que el proyecto se haya terminado. Para comunicar emoción, me alegra que hayas venido. Claramente vemos alegra, ¿no? Es una emoción de alegría, de felicidad. Y especulación, es probable que haya llovido anoche. Entonces hay probabilidad, pero estás especulando porque no estás seguro si llovió anoche o no. El subjuntivo imperfecto, formación, ejemplo, vamos a conjugar el verbo vivir, sería viviera, vivieses, vivieras, vivieses, viviera, viviese, viviéramos, viviésemos. El uso sería para comunicar condiciones contrarias a la realidad. Por ejemplo, si tuviera dinero, perdón, si tuviera dinero viajaría. Entonces, contrario a la realidad, ¿no? Que no hay dinero, entonces no hay viaje. Para comunicar deseos, quisiera que estuvieras aquí. Estás deseando que esa persona estuviera aquí, pero pues no está aquí, ¿no? Es un deseo, algo que quieres que suceda, pero que no está sucediendo en este momento. Especulación sobre el pasado. Tal vez él, y disculpen, hay un error aquí, entonces sería, tal vez él trabajó ayer, ¿ok? Seguimos con el subjuntivo pluscuamperfecto. La formación del pluscuamperfecto sucede cuando juntamos el imperfecto del subjuntivo del verbo haber más el participio pasado. Entonces tenemos hubiera, hubiese vivido, ¿no? Si conjugamos el verbo vivir. Para comunicar una hipótesis pasada no realizada, diríamos, si hubiera sabido, te habría llamado. Entonces, nada sucedió, ¿no? Porque no sabías, no llamaste. Entonces, ni el saber ni el llamar ocurrió y todo sucedió en el pasado, o para expresar arrepentimiento o conjeturas sobre el pasado.
Entre los tiempos verbales, compañeros, quiero hacer referencia a las diferencias y similaridades. Tenemos aquí diferencias, tiempo y aspecto de acción, similaridades expresan irrealidad o subjetividad, intercambiabilidad, aportan los matices al significado en un contexto, ¿no? Entonces hablamos otra vez, ¿no? La palabra matices, contexto, profundizan la manera de comunicar ciertas situaciones, ya sea dudas o emociones, ¿no? Vamos a repasar algunas aplicaciones prácticas. El Principito, mi libro favorito de la autora Antoine de Saint-Exupéry, aunque el libro fue escrito en francés, la traducción al español es un trabajo extraordinario, se los recomiendo mucho, mucho, mucho. Vamos a analizar algunas de las frases y a identificar el modo del subjuntivo que está utilizando el autor en cada una de las frases aquí presentadas. La primera es necesario que yo soporte 2 o 3 orugas si quiero conocer las mariposas. Entonces, en este caso, el subjuntivo presente, o sea, soporte, expresa una condición necesaria para lograr un deseo o un resultado futuro. Muestra la relación entre una acción presente o futura y su resultado deseado, ¿no? Entonces, el hecho de que el principito soporte en este momento las 2 o 3 orugas está relacionado, fuertemente relacionado con su deseo de conocer a las mariposas, que se entiende sucederá en el futuro. Siguiente, es probable que el principito haya encontrado la respuesta en su viaje. En esta frase, haya encontrado es un ejemplo del subjuntivo presente perfecto y se utiliza para indicar una acción que podría haberse completado en el pasado reciente y tiene relevancia o posibilidad en el presente. Acuérdense, estamos hablando de probabilidad. Siguiente, quisiera que ella fuese mi amiga. En esta frase el principito se refiere a una rosa de la que está perdidamente enamorado. El subjuntivo imperfecto fuese se usa para expresar deseos o situaciones hipotéticas, ¿no? Y a menudo tiene una matiz de nostalgia o un deseo no cumplido. En este caso muestra el deseo del narrador de tener una amistad. Otra vez, la palabra matiz. Y quiero que pongan atención y piensen en esta palabra nostalgia, porque es aquí, este es un ejemplo perfecto de lo que logramos, bueno, lo que el autor logra comunicar y lo que el lector logra entender cuando entendemos el subjuntivo. Está hablando de nostalgia. Si nosotros hablamos de nostalgia, estamos hablando de algún deseo que tal vez esté un poco relacionado con la tristeza o con el extrañar o con el querer. Entonces, es aquí donde yo les hablaba, ¿no? Anteriormente sobre la importancia de entender los subjuntivos, es que te ayuda a entender y a comprender historias y narrativas de una manera más profunda, ¿no? Siguiente ejemplo, si él hubiera venido cualquier día, yo hubiera podido reconocerlo. Pues en esta frase se usa el subjuntivo pluscuamperfecto, hubiera venido, hubiera podido, y utiliza el modo del subjuntivo pluscuamperfecto para expresar una condición hipotética en el pasado que no se cumplió. Y quiero que se fijen aquí, el primer verbo va ligado y termina o hubiera terminado antes del segundo verbo, ¿no? Si él hubiera venido cualquier día, yo hubiera podido reconocerlo. Entonces tenía que venir para conocerlo. Hay un orden cronológico en la frase. Ok, aplicaciones prácticas. Les vamos a dar un tip, una clave para que ustedes puedan decidir cuál modo del subjuntivo van a utilizar. Quiero recordarles rapidito y voy a volver a la otra diapositiva porque desafortunadamente, compañeros, los puse en un orden incorrecto, pero sí quiero recordar rápidamente. Este. Ok,
Ojo, el verbo en la primera cláusula determina cuál es el modo del subjuntivo. Entonces, esto es muy importante porque esta frase les va a ayudar a ustedes a reconocer y esforzarse para entender qué es lo que está pasando con el verbo en la primera cláusula para saber qué modo del subjuntivo van a usar en el segundo verbo. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen un verbo, un pretérito imperfecto condicional como en la primera cláusula, su segundo verbo va a ser uno de los dos verbos del pasado subjuntivo. ¿Ok? Ok, entonces, para determinar si el verbo en la segunda cláusula debe estar en el subjuntivo, en la estructura S1 B1 más la palabra que, SB2 B2, entonces debes observar el primer verbo. Si el primer verbo expresa conceptos como los mencionados en el acrónimo wedding, entonces el segundo verbo generalmente estará en el subjuntivo, ¿ok? Entonces aquí está, rápido, estamos hablando de un acrónimo que les va a ayudar a recordar, wedding, W, wishes, quiero, prefiero. Segunda letra, emotional response, me enoja, me entristece que no, frases, disculpen, que comunican algún tipo de respuesta emocional. Duda, doubt, dudo que. Primera D, segunda D, denial, estás negando, no creo que, no me parece que. Y de impersonal expresión impersonal de ser, entonces estás hablando de frases que comienzan con E seguidas de adjetivos que expresan juicio o percepción personal, ¿no? Entonces estás juzgando o estás dando tu opinión de algo. Es importante que es necesario que. N, negación, uso de la negación en general, como no hay nadie que puede desencadenar el subjuntivo. Por ejemplo, no hay princesa que sea bonita, ¿no? Entonces el no hay princesa desencadena el subjuntivo que sea bonita. Good luck, esta no es parte, bueno, no, sí es parte del acrónimo, pero no representa ninguna regla gramatical, es el good luck, el deseo de que con este acrónimo ustedes puedan escoger el subjuntivo correcto, ¿ok? Entonces, repaso rápido, cuando el primer verbo expresa alguno de estos conceptos, la cláusula que sigue después de la palabra que a menudo utiliza el verbo en subjuntivo para reflejar incertidumbre, deseo, emoción o negación implicada. Tengo un par de aplicaciones prácticas más y terminamos. En cuanto a las palabras cuando y aunque, no siempre se llevan subjuntivo, pero aquí les voy a decir cuándo sí se lleva subjuntivo. El subjuntivo se usa con cuando la acción de la cláusula subordinada ocurre después de la cláusula principal, después de la cláusula principal, y se trata de un hecho futuro o incierto. Acuérdense, un hecho incierto nos comunica que no hay seguridad si va a pasar o no va a pasar, o si ha pasado o no ha pasado. Incertidumbre, no hay certeza. ¿Ok? Cuando estamos hablando de la palabra aunque, el subjuntivo se utiliza cuando hay una posibilidad de que la acción de la cláusula subordinada no se cumpla o sea poco probable. En otras situaciones, cuando y aunque pueden llevar indicativos si la acción es real o ya ha ocurrido. Entonces, acuérdense, esa comparación que les di del indicativo y el subjuntivo, cuando y aunque pueden llevar indicativo, pero solo van a llevar indicativo si la acción es real o ya ocurrió. Si es incierto o si hay probabilidad, entonces váyanse con el subjuntivo. Elección del subjuntivo, entonces vamos a hablar un poquito más y a profundizar. Depende del contexto y las conjugaciones utilizadas. Algunas conjugaciones siempre van a llevar el subjuntivo como para qué o a menos que, indicando condiciones o posibilidades inciertas. Otras, como cuando o aunque, pueden llevar indicativo subjuntivo según la realidad o incertidumbre de la acción. Acuérdense, en la diapositiva pasada dijimos si están las palabras cuando o aunque, el indicativo va a ser cuando las acciones sean realizadas
o ya hayan pasado y en el subjuntivo van a ser cuando hay alguna incertidumbre o alguna duda. A la distinción entre tiempos simples y compuestos del subjuntivo va a depender de si queremos enfocarnos en la acción en sí misma, o sea, simple, o en su completitud, que sería compuesto, un tiempo compuesto. Posibles confusiones. A veces las personas se confunden entre el indicativo y el subjuntivo. Am, Una muy común es cuando hay expresiones de duda o negación. Entonces, incluso con los verbos que normalmente indican el indicativo como creer, ¿no? Entonces, acuérdense, si ya pasó, o sea, si es una realidad o ya sucedió, entonces van a usar el indicativo. Unos consejitos que tengo yo para usar correctamente el subjuntivo, piensen en contexto, ¿no? Hay que comprender el contexto. Es muy importante usar el subjuntivo cuando la acción es incierta, deseada o hipotética. Entonces, ahí está el uso del subjuntivo. Los conectores, ¿no? Presta atención a las palabras que suelen ir acompañadas del subjuntivo, como espero que, dudo que, es posible que, para qué, etcétera. Y piensen también en la concordancia temporal, o sea, elige el tiempo del subjuntivo correcto según la relación temporal que se establece en la oración. Por ejemplo, usa el imperfecto del subjuntivo para hablar de situaciones hipotéticas en el pasado y presente del subjuntivo para acciones futuras o deseos en el presente. Este tiempo se lo vamos a dedicar a las preguntas. Si tienen, los invito a que hagan alguna pregunta. Y aquí les doy algunos recursos que les puedan ayudar a entender ah, de una manera más profunda, que les presenten la información que yo les presenté de una manera diferente. Son videos en YouTube. Muchas gracias, compañeros. Espero que tengan muy buen día y nos vemos pronto.